Bienvenidos. Hoy vamos a estar trabajando alrededor de algunas herramientas para la evaluación y atención del riesgo suicida. Para comenzar, vamos a mencionar algunos aspectos técnicos generales que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar con una persona con un posible riesgo suicida. En primer término, como pueden ver en la diapositiva, es necesario mantener una actitud activa y preguntar sobre el suicidio y las autolesiones en general. Esto es porque las personas que atraviesan por una ideación suicida muchas veces se sienten con vergüenza o culpa de hablar de estos temas. Incluso en algunos casos sienten que molestan por hablar de esto, que están siendo un problema. El segundo término está mantener un enfoque colaborativo. En este sentido, es importante evitar juicios o ponernos a discutir con la persona. La relación terapéutica es clave. El consultante nos tiene que ver como alguien a quien recurrir en busca de ayuda. Por este motivo, vamos a hacer un esfuerzo por empatizar y validar lo que nos dice el paciente. En tercer lugar, está enfocar en el estado emocional. Algo que puede ser una obviedad para algunos, pero no tanto para otros, es que hablar de estos temas supone un monto de malestar emocional considerable, y esto puede hacer que la persona tenga ganas de dejar la conversación y desistir de buscar ayuda. Por eso es muy importante que hagamos algunas acciones que vayan en la dirección de regular esta activación. El último aspecto técnico es ser flexibles. Tenemos que tener en cuenta que el suicidio es un fenómeno heterogéneo, no existe tal cosa como un perfil único de suicida y hay bastantes dificultades para estudiar qué lleva a una persona a matarse. Por todo esto, es necesario remarcar que la suicidología no es una ciencia exacta y que no hay al día de hoy ninguna técnica que nos garantice el 100% de sobrevida ni ningún test que nos permita predecir con 100% de fiabilidad que una persona se va a matar o no. Pasando a la evaluación de riesgo, es necesario que sepan que han estudiado una gran variedad de factores de riesgo. Pero los más claros son estos que es posible ver en pantalla. El historial de intentos y autolesiones previos, la ideación suicida actual, el plan actual y la preparación o acceso a medios letales presentes. Si tenemos antecedentes pero no hay ideación actual, entonces vamos a tener un riesgo bajo. Si tenemos antecedentes e ideación actual, tenemos riesgo moderado. Si a eso le sumamos un plan, nos encontramos con riesgo alto, y si además sumamos preparación y acceso a medios letales, estamos en riesgo severo. Refiriéndonos a los intentos previos, estos se encuentran entre los mejores predictores de la conducta suicida futura, incluso más que la ideación. Es más probable que una persona que ya se ha hecho daño lo vuelva a hacer antes que una persona que nunca lo ha hecho lo haga por primera vez. Se debe atender también al autodaño no suicida al momento de hacer esta evaluación, es decir, a las autolesiones que la persona pueda haber tenido. Ahora, eso no implica descuidar la ideación suicida actual, porque muchos de los suicidios se concretan en el primer intento. Es menos probable, pero no imposible. Respecto a la ideación, la podemos clasificar por su contenido en ideación pasiva y activa. La primera es aquella en la que la persona piensa cosas como ojalá Dios me llevara, quisiera dormirme y no despertarme, cómo no me cae un meteorito. Lo que se puede ver acá es que la persona desea la muerte pero no piensa en una acción concreta para producirse la muerte.
En cambio, en la ideación activa, la persona sí idea una forma de terminar con su propia vida, como por ejemplo, me pegaría un tiro o me ahorcaría. La intensidad, por otra parte, se refiere al grado de activación emocional que acompaña el pensamiento y, por último, la frecuencia va a depender de qué tantas veces en el transcurso del día piense en la muerte esa persona en particular. Luego tenemos en el siguiente nivel a la ideación suicida, el siguiente nivel a la ideación suicida, que es la planificación. ¿Cuál es la diferencia entre ideación y planificación? Es que en la planificación ya se incluye un método, un lugar y un momento determinados. Es decir, ya hay un cómo. Incluso en algunos casos puede aparecer también el ensayo, es decir, que la persona prueba los medios para ver si funcionan. Por ejemplo, fijándose si la soga o la rama resisten el propio peso. Acá en esta diapositiva se puede ver las conductas que venimos mencionando como un continuum, empezando por las ideas pasivas, pasando luego a los pensamientos activos, luego a la planificación y finalmente a la preparación de los medios. Otro indicador de riesgo que vamos a tomar en cuenta es la presencia de algún cuadro psicopatológico. Dentro de estos, los que más correlación han mostrado son los trastornos del ánimo y la ansiedad, principalmente la depresión y la bipolaridad. Después están los trastornos de la conducta alimentaria, el consumo problemático de sustancia y los trastornos de la personalidad, sobre todo el trastorno límite. Respecto al consumo problemático de sustancia, en donde más relación con el suicidio se ha encontrado es en alcohólicos. Pero algo que llama la atención es que la mayoría de los intentos se produce cuando están sobrios. Aparentemente la abstinencia produce un afecto negativo y en estos momentos es donde se produce el autodaño. Otra cuestión respecto a los cuadros psicopatológicos es que, aunque haya un cuadro de base, es necesario tomar medidas que vayan dirigidas a la conducta suicida en sí. No tenemos que tratar este comportamiento como un síntoma más. Tenemos que darle prioridad. Finalmente, también hay que señalar que hay relación entre cuadros médicos y riesgo suicida, sobre todo en casos donde la evolución de la enfermedad acarrea dolor o pérdida de autonomía. Por otra parte, también es importante preguntar por eventos ambientales estresantes recientes. Algunas personas pueden tener una crisis suicida aunque no hayan tenido antecedentes psicopatológicos o intentos previos. Buena parte de las personas que se quitan la vida experimentan eventos adversos horas o días antes de su intento. Y, particularmente en adolescentes, esto es particularmente importante, porque cuentan con menos recursos para afrontar estas situaciones. Y se ha estudiado que tienen mayores probabilidades de verse afectados por una crisis familiar. También es importante notar si es que existe desesperanza en la persona con la que hablamos, entendiéndola como una expectativa negativa hacia el futuro. Por ejemplo, pensando que una situación adversa es inmodificable y va a seguir siendo igual. La desesperanza en sí misma confiere riesgo, pero además resulta un modulador de otros factores de riesgo. Por ejemplo, si tomamos las situaciones precipitantes como quedarse sin trabajo, va a aumentar el riesgo de suicidio si la persona piensa que no va a poder conseguir otro empleo. Pasamos ahora a algunos signos que son indirectos. Es bueno saber esto por si, por ejemplo, nos consulta el familiar de alguien que podría estar con riesgo. Porque se trata de un signo objetivable que no depende del reporte de la persona misma, sino que puede ser algo visto por terceros. Acá hablamos
por ejemplo, de la agitación, que se define como la sensación de confusión interna con conductas de sobreactivación. Básicamente la persona se muestra con una inquietud, una dificultad para volver a la calma. Otro signo interesante es el aumento de la irritabilidad, porque habitualmente pensamos en las personas en crisis como gente que está triste. Sin embargo, muchas veces esto se manifiesta como una mayor propensión a enojarse, incluso llegando a la violencia en algunos momentos. El aislamiento social es otro signo a tener en cuenta, ya sea como sentimiento de desconexión, es decir, cuando la persona está rodeada de gente pero igual se siente sola, o también cuando hay un alejamiento físico de quienes los rodean. Luego tenemos una serie de estados afectivos emocionales que se asocian con la conducta suicida, como el abandono, el desasosiego, la desesperación, la culpa, la desesperanza, que ya vimos, la humillación, la soledad, la furia y el autoaborrecimiento. Esto es de importancia para la intervención clínica porque tanto el suicidio como las autolesiones aparecen muchas veces como una respuesta a este estado de malestar. Entonces, como vimos en la primera parte, vamos a estar implementando algunas estrategias para reducir esta activación emocional. Otro síntoma agudo es la pérdida de peso en poquito tiempo. Las personas en crisis pueden manifestar esto como una inhibición del apetito y por eso muchas veces vemos la pérdida de peso previa a un intento de suicidio. Finalmente tenemos toda la gama de perturbaciones del sueño, desde el insomnio, las pesadillas hasta el ataque de pánico que ocurre en mitad de la noche. Vamos ahora a las intervenciones. Vamos a ver la validación, qué es, para qué sirve y cómo se hace para validar. Algunas estrategias para reducir el nivel de activación emocional. También usamos algunas estrategias para generar motivación en la persona. Sobre todo vamos a hacer hincapié en las conductas alternativas. Después vamos a ver los pasos de un plan de seguridad. Esto puede parecer bastante estructurado a primera vista, pero la idea es que se pueda ajustar a las posibilidades de cada persona, que sea flexible. Finalmente vamos a ver los criterios de internación, cuándo es propicio y cuándo no, y algunas pautas de seguimiento. La validación es básicamente comunicarle a la persona que sus comportamientos, emociones o pensamientos son comprensibles en el contexto en el que están. Esto no equivale a justificar o a aprobar. No es que le vamos a decir a la persona que está bien querer matarse, sino que vamos a tratar de transmitirle que es entendible que, con todo lo que está pasando, quiera dejar de sentirse así. Hay 6 niveles de validación. El primero, el que está en grande, es el más importante y el que no puede faltar. Tenemos que escuchar con atención y dar importancia a lo que nos está contando la persona. Si se siente rechazada o subestimada en lo que cuenta, lo más probable es que no logre abrirse con nosotros. En segundo nivel tenemos el reflejar, que es básicamente usar preguntas o comentarios para hacerle saber a la persona que estamos escuchando o venimos siguiendo su relato. Aquí es muy útil hacer pequeños resúmenes con nuestras propias palabras para chequear que venimos entendiendo y hacerle saber a la persona que tiene nuestra atención. Después viene leer la mente, que suena como un superpoder, pero no es otra cosa que hacer algunas hipótesis sobre cómo se puede estar sintiendo la persona. Es algo que hacemos muy cotidianamente. Por ejemplo, si Juan no viene a la fiesta porque sabía que su ex iba a estar ahí, nos podemos hacer a la idea de qué siente Juan, ¿sí? Por ejemplo, que se siente incómodo.
estando en el mismo lugar con la que hace poco tiempo fue su novia. Entonces vamos a tratar de hacer alguna hipótesis y la vamos a comunicar a modo de pregunta. Puede ser que te sientas triste, puede ser que te sientas frustrado, puede ser que te sientas desesperanzado. Vamos a estar chequeando el estado emocional de la persona. Después tenemos la validación por la historia. Esto consiste en relacionar algo actual con lo que ha ocurrido previamente. Así mostramos cómo eso tiene sentido si tomamos en consideración el pasado. Por ejemplo, si una persona sufrió infidelidad de sus 3 últimas parejas, es entendible que al momento de conocer a alguien nuevo se sienta desconfiada y celosa. Otra estrategia al abordar personas con ideación suicida es tratar de reducir el malestar presente. Las personas son muy distintas y van a verse más atraídas a ciertos ejercicios que a otros. Por eso aquí es importante ser creativos. Acá en la diapositiva aparece algo que quizás les llame la atención, que es cambiar la fisiología. Esto es usar algunas estrategias corporales como forma de reducir el malestar. Las personas que se autolesionan hacen esto de manera espontánea. Por ejemplo, cortándose para producir una sensación intensa que modifique su fisiología. El dolor es una sensación intensa. Otra forma de hacer esto sin dañarse es tomar hielos con las manos, es decir, modificar la fisiología a través de la temperatura. También se puede modificar la fisiología mediante el ejercicio físico extenuante. Por ejemplo, sugerirle a la persona que haga flexiones de brazo, abdominales o sentadillas. También se puede utilizar el ritmo de la respiración, como con la técnica 4-7-8, en la cual se inhala por 4 segundos, se contiene el aire por 7 y se exhala durante 8. También van a ser aquí bastante útiles los ejercicios de relajación muscular o también algunas estrategias de visualización, como imaginar que los pensamientos son como nubes que se van desplazando en el cielo o las latas en una cinta de supermercado. Como siguiente estrategia tenemos trabajar la motivación. Esto es importante porque buena parte de las personas que piensan en matarse son ambivalentes respecto a esto. Tienen tanto motivos como para vivir como para morir. Entonces vamos a tratar de reforzar las razones para vivir y reducir la deseabilidad de la muerte. Para esto tenemos que pensar que en la mayoría de los casos el suicidio aparece como una posible solución a un problema. Así que lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona a pensar otras alternativas que resuelvan ese problema. Vamos a ofrecer opciones y a motivar a la persona para que siga alguna de esas otras estrategias. ¿Por qué es fundamental esto? Porque si solo la motivamos para no matarse, la seguimos dejando con el mismo problema. Y a mediano plazo vamos a tener otra crisis con ganas de quitarse la vida de nuevo. Pasamos al plan de seguridad. Esta es una herramienta muy útil que ha mostrado bastante efectividad para reducir intentos futuros. Para usar esta herramienta es necesario empezar por presentarla. ¿Cómo hacemos esto? Le explicamos a la persona que, aunque ahora, finalizada la intervención, puede sentirse más tranquila, es probable que vuelva a experimentar una crisis y es importante que sepa qué hacer si eso ocurre. Entonces pasamos al plan de seguridad que consta de 6 pasos. En primer lugar, tenemos una lista de señales personales. Esto es una lista de situaciones, pensamientos o emociones que suelen estar inmediatamente antes de que empiece a pensar en la muerte. Algunas personas piensan en matarse más cuando se sienten solas, otras cuando tienen alguna discusión o pelea,
y hay quienes piensan en la muerte cuando se acuerdan de algo que hicieron y de lo cual se arrepienten. Esto va a ser bastante personal. Luego en la lista tenemos las estrategias de afrontamiento propias de la persona. Esto es qué ha hecho la persona otras veces que pensó en matarse y le ayudaron a no hacerlo. Es importante incluir esto porque si la persona logra resolver la crisis por sus propios recursos, esto aumenta su confianza en sí misma. Después tenemos recurrir a las personas con las que me relaciono para distraerme. Esto puede ser hablarle a un amigo por teléfono, chatear o ponerse a jugar a las cartas con alguien con quien convivan. La idea es usar el apoyo social como distracción. Posteriormente, si esto no funciona, vamos a pasar al siguiente nivel, que es pedir ayuda cuando se encuentran en crisis. Esto es cuando la situación ya ha escalado a un punto en el cual la persona encuentra muy difícil calmarse sola o distraerse. Y es muy probable que si la crisis escala, sea necesario recurrir a algún servicio sanitario, como escribir al chat del servicio, llamar a alguna de las personas del equipo o dirigirse a una guardia hospitalaria. En este punto es bueno tener alternativas, es decir, que le podamos dar varias opciones de qué hacer. Hasta acá los pasos del plan de seguridad son dependientes del anterior. Si uno no funciona, se pasa al siguiente. Sin embargo, el sexto paso es algo que tenemos que abordar independientemente del resto. Esto es reducir el acceso a medios letales. Pedirle a la persona que se deshaga de pastillas, armas de fuego o cualquier cosa que pueda ser usada para lastimarse. Y, por último, también dentro de este paso, acordar un monitoreo que va a depender del nivel de riesgo. Mientras más riesgo tenga, más restrictivo va a ser el monitoreo. En algunos casos se le pide a alguien que convive con la persona que pase a verla cada tanto para chequear que todo esté bien, que mantenga la puerta abierta, o muchas veces puede pasar algo un poco más leve, que es que se contacten con su terapeuta cada tantas horas. Luego pasamos a la internación. Lo que tenemos que saber es que si hay riesgo para sí o para terceros, podemos internar a una persona aún contra su voluntad. Tiene prioridad la conservación de la vida. Ahora, no siempre es la mejor intervención internar a una persona. En algunos casos puede ser contraproducente. Por ejemplo, si la conducta suicida tiene una función de escape y nosotros sacamos a la persona de la situación de la cual quiere salir, estamos reforzando esa conducta. A mediano plazo es muy probable que vuelva a lastimarse como conducta de escape. Entonces es importante que tengamos en cuenta los criterios de internación. El primero es si la persona está con alucinaciones que le indican matarse, sobre todo porque es una situación en la cual la persona no es capaz de comprender y dirigir sus acciones. Luego, cuando el riesgo es mayor que una internación inapropiada, uno intenta no reforzar una conducta problema, pero si tiene que elegir entre reforzar un comportamiento de escape y arriesgarse a que un paciente se mate, la decisión es clara. Vamos a priorizar conservar la vida. Después veremos cómo nos la arreglamos con las conductas que hemos reforzado. En tercer término está una relación terapéutica dañada. Si el paciente está enojado con nosotros y no quiere seguir ninguna indicación que le demos, es criterio de internación también. Después están las razones farmacológicas. Si necesitamos monitorear cómo evoluciona la persona con la medicación, porque hay riesgo de que haga una crisis y se pueda hacer daño, es mejor que haga ese proceso internada. En quinto término está la sobresaturación de la familia o las personas que conviven con el paciente. Si este entorno ya no da más, están quemados,
no pueden sostener el tratamiento del paciente o directamente no hay nadie para apoyar al paciente y el paciente lo necesita, puede que sea preferible internarlo. En sexto lugar, que el paciente rechace directamente recibir cualquier intervención, no quiere ningún tratamiento. O, como en el 7, que esté sobrepasado por la crisis, que le sea imposible seguir un tratamiento porque realmente está muy angustiado, está muy sobrepasado emocionalmente, entonces no está siendo capaz de seguir ninguna indicación. Y finalmente 8, que aparezcan síntomas psicóticos nuevos, al igual que en el primero, esto indica que no puede comprender y dirigir sus acciones. Para terminar, tenemos las pautas de seguimiento, que se pueden hacer mediante llamadas o chats. Es muy importante empezar a pensar esto ya en el momento de la intervención para pedirle el número de teléfono y acordar un nuevo contacto. Bueno, muchas gracias por mirar.